Ahí está, bueno, buen día, espero que estén bien. Terminamos un nuevo año, ¿no? El año cambió y entendemos que cuando cambia el año no es que nosotros cambiamos, pero sí es una buena oportunidad para cambiar, ¿o no? Es también ver la gracia de Dios, un año más, ¿no? Llegamos para poder seguir avanzando y yo creo que el Señor, a nosotros en nuestra iglesia, una de las cosas en las que nos está hablando y mostrando es en nuestro tiempo con Él, ¿no? En intimidad, en lo personal, para buscarle. Así que si me acompañan al Salmo 1, vamos a estar ahí. Tenemos una presentación, si la puedes poner, Trini. Salmo 1, del 1 al 3, solamente vamos a ver. Esta es la introducción de todo el libro de los Salmos. Y para poder leer todo el libro de Salmos tenés que entender el Salmo 1. Y el tema de acá es el hombre bienaventurado, ¿no? En contraste con el hombre injusto, con el hombre malvado. Salmo 1. Tenemos ahí. Vamos a leer la palabra del Señor. Lo que vamos a hacer es vamos a tener un compartir de estos 3 versículos y luego vamos a pasar a explicar cómo como iglesia vamos a hacer el devocional diario, ¿sí? Así que bueno, damos lectura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hasta ahí nomás vamos a leer. Y lo que nosotros tenemos en nuestros primeros 3 versículos son las bases de la importancia de pasar tiempo con el Señor, buscándole en las Escrituras, deleitándonos en las Escrituras. Y este primer salmo que tenemos acá va a empezar con lo más importante que el hombre tiene, que es el acceso a Dios. ¿Qué sería de la vida de nosotros si no tuviéramos acceso a Dios? Si Dios estaría bloqueada esa puerta. No llegaríamos nunca ahí. Este salmo es muy importante por esto, porque nos va a mostrar el acceso directo a Dios. ¿Cómo lo podemos tener? Hablando de los creyentes, ¿no? Y es a través de su ley, a través de su palabra. Y comienza este salmo con una palabra, es bienaventurado, ¿no? Esta palabra se puede traducir como felicidad, ¿sí? O como dichoso, ¿sí? Un hombre feliz y dichoso. En realidad, nos quedamos cortos si decimos eso, sino que a la palabra feliz vos le tendréis que poner un signo de admiración. Feliz, ¿sí? ¿Cuán feliz? ¿Cuánta felicidad? Es una palabra que marca intensidad, esta palabra bienaventurado. Es una palabra muy intensa. Es que la felicidad que siente este hombre es intensa. Es como decir feliz, pero con signos de admiración. Este tipo de felicidad, este tipo de gozo, de alegría, de regocijo, es un tipo de regocijo, alegría y felicidad que contagia al resto, que es imposible ocultarlo. Esta persona no está así, sino que está contagiando a los otros porque rebalsa de felicidad, de dicha, de gozo, de regocijo. Es que sobrepasa todo su ser, que no puede contener esta felicidad. Y este es el hombre bienaventurado. Ese es el gozo del Señor en el creyente. Y solamente lo pueden experimentar los que son hijos de Dios, únicamente. Este tipo de bienaventuranza no pueden experimentar los que no son hijos de Dios. Solo los hijos de Dios pueden experimentar esta bienaventuranza, esta felicidad, porque son bendecidos por Dios, tienen el favor de Dios. Esta persona disfruta la vida en su plenitud. Hay personas que andan por la vida y dicen esto no es vida. Pero este hombre bienaventurado dice esto es vida. Esta es la vida, una vida llena de gozo y de alegría, porque Dios está con él.
Bueno, el gozo no es lo mismo que sentir una emoción cuando estás contento que ganaste algo o algo por el estilo. Porque en Job 5:17 dice, bienaventurado el hombre que Dios castiga. Usa la misma palabra. Es que no siempre las situaciones son favorables, pero el resultado del hombre bienaventurado al fin es bueno, porque Dios está al control. De esto se trata ser un hombre bienaventurado, a pesar de las circunstancias. No depende de las circunstancias, sino que depende de Dios que no cambia, ¿sí? Y este es el gozo verdadero. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿quién es bienaventurado? ¿Quién es este hombre bienaventurado? Bueno, tenemos dos ideas acá, como un contraste, que yo lo separé en dos mandamientos. Y lo primero que hace el hombre bienaventurado es, lo que no hace el hombre bienaventurado es lo siguiente. Ahora vamos a ver lo que no hace o lo que evita el hombre bienaventurado. Y vamos a ver nuestro primer punto de nuestro estudio. ¿Lo puedes poner? Ahí en la siguiente diapositiva es, evita la forma de pensar y vivir del mundo. El bienaventurado evita la forma de pensar y vivir del mundo. Evita la manera de pensar y de vivir del mundo. Es que el hombre bienaventurado hizo un trabajo anteriormente. Él evitó cosas en su vida. ¿Qué evitó? Una manera de pensar y una manera de vivir. Eso fue lo que evitó. Fíjate el texto, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Son todos verbos que están en pasado, ¿sí? Hay algo que en el pasado hizo este hombre bienaventurado. Y podés pasar a la siguiente, por favor. Y lo que tenemos acá es un paralelismo sintético, ¿sí? Lo que estaban estudiando Proverbios, ¿saben lo que es? Es que hay una idea central y después va agregando ideas. Tic, 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 ¿sí? Pero en este salmo lo que tenemos en particular es que estas ideas que se agregan van en aumento, ¿sí? Si vos te das cuenta, dice el texto, no anduvo en consejos, no estuvo en caminos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es algo que va en aumento. Ahora lo vamos a estudiar y lo primero que tenemos acá es la decadencia del varón que no es bienaventurado, ¿sí? Que este hombre bienaventurado evita, pero los que no son bienaventurados no los evita. Y lo primero es lo que tenemos ahí, que se deja influenciar por los consejos de los malos. La persona que no es bienaventurada se deja influenciar por los consejos de los malos. Estos malos se puede traducir como injustos que andan sin Dios. Son injustos que andan sin Dios. Estos son los malos, los injustos. Y ellos no se dejan influenciar el bienaventurado, no se deja influenciar por estos consejos. Y esta palabra acá, consejo, que tenemos, se puede traducir como plan, como designio, o como propósito, o también como pensamientos. Se usa mucho en el Antiguo Testamento esta misma palabra como pensamientos. Incluso en Jueces 27 se pone a esta palabra consejo al lado de otra que es un sinónimo, que es parecer o forma de pensar, ¿sí? Forma de pensar. Bueno, un consejo es decirle a otro qué es lo que yo pienso sobre un asunto, ¿no? Eso es un consejo. Y los malos tienen un consejo, ¿no? Ellos tienen una manera de pensar, una forma de ver la vida. Tienen un plan y tienen un propósito para sus vidas, que es diferente y contrario al de Dios. Y claramente contrario a las Escrituras. Y el hombre bienaventurado va a evitar este tipo de relaciones y consejos. El hombre bienaventurado cierra sus oídos al consejo del mundo. Le dice que no. Yo tengo la Escritura y con esto me alcanza. ¿Por qué le dice que no? Porque va a sentir la tentación luego de andar en él. Esto puede ser un consejo de un incrédulo en persona, puede ser incluso una película, que vos te creas todo el mensaje que tiene esta película, puede ser una imagen en internet. No sé si ustedes vieron que hay cantidad de imágenes y frases en internet por ahí que son motivacionales. Bueno, esos son los consejos de los malos, si es que no están fundamentadas en la palabra de Dios. No hay neutralidad. O es el consejo de Dios o es el consejo del mundo.
pueden ser canciones también. Entonces este hombre va a evitar todo tipo de consejo de estos malos. No va a andar en estos consejos, ¿sí? Y lo segundo, ahí le pasamos. Segundo, la decadencia del hombre que no es bienaventurado sigue así, empieza a participar con los pecadores, no solo escucha, sino que ahora participa con los pecadores. Los pecadores, la palabra traducida es diferente a malos, es criminal, podríamos traducirla así, como alguien que comete un delito. Estos son los que rompen la ley de Dios a propósito, podríamos decir, ¿sí? Ellos son los pecadores, es lo que significa esta palabra. Los que rompen la ley de Dios a propósito. Y vos ves cómo va en aumento esto, ¿no? Ahora esta persona va a empezar a participar con los pecadores. Aunque estos pecadores no parezcan muy malos, el que no es bienaventurado va a colaborar con sus proyectos, participar en sus hechos y va a empezar no solo a pensar lo mismo que los malos, que los incrédulos, sino que ahora va a empezar a vivir como ellos. Porque una manera de pensar te va a llevar a una manera de vivir, ¿sí? Va a empezar a distorsionar tus valores. Y déjenme decirle algo, ¿cuántos cristianos no hay que son materialistas? ¿Cuántos hay de creyentes que solo piensan en lo terrenal, en lo material? ¿No es eso mundano? Bueno, sí, existe esto porque no está evitando esta manera de pensar y después viven de esta manera. Es un ejemplo, ¿no? Y después vos podés ver todos los ejemplos. ¿No han muchos cristianos adoptado una forma de criar a sus hijos como le enseñaron sus papás y no como la Escritura dice? ¿No han dicho, bueno, no, ¿qué tiene de malo un cristiano solamente porque en la cultura se practica? Bueno, de esto está hablando el salmista, ¿no? ¿Existen creyentes o personas que dicen que son creyentes que lo único de cristiano que tienen es que vienen a la iglesia a veces, de vez en cuando? Es lo que está mostrando el salmista acá. Ellos están practicando lo que el mundo hace. Se ríe de lo mismo que el mundo se ríe, hace lo mismo que el mundo hace, maneja su hogar como el mundo maneja el hogar. En su trabajo se maneja de la misma manera que sus compañeros de trabajo, porque sus amigos son ellos. Y este salmo nos invita a analizar nuestra vida, ¿no? Bueno, y ahí tercero. Ahí tendría que decir 3, pero dice 2, pero es ese, está bien. Se identifica con los que se burlan de lo bueno. Y ahí va aumentando. Estos son los escarnecedores, ¿no? Ni con los escarnecedores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora no solamente está pensando como el mundo, está actuando como el mundo, sino que ahora cuando vos le querés hablar de la palabra de Dios, a este cristiano se va a burlar de la palabra de Dios. Se va a burlar de la forma de vivir del cristiano. Esto es algo trágico, ¿no? Pero esto pasa. O dicen, yo no estoy de acuerdo con esto, pero está en las Escrituras. Bueno, es que se ha convertido en un escarnecedor. Este es el hombre que no es bienaventurado. Esta es la decadencia del hombre que no es bienaventurado, ¿sí? Yo quiero hacer un repaso final. Recordá esto. Dice, no anduvo, no estuvo, no se ha sentado. Estos son verbos en indicativo, no son mandamientos, son en indicativos. Es decir, son cosas que sucedieron. Ya pasaron esto, ¿sí? Esto pasó en un tiempo. Y en este tiempo que pasó fue en pasado. Es decir, ya hay un testimonio y un precedente de haber pensado, caminado y haberse sentado. ¿Está bien? Ya hay un testimonio en esto. Y por eso se ha convertido en este hombre que no es bienaventurado. Podríamos decirle un hombre infeliz, con signo de admiración. Un hombre que su vida no tiene fruto ni propósito y anda por ahí por la vida. Y esto puede ser que sea un creyente. Qué trágico, ¿no?
Y esto no es de un día para el otro, sino que esto se va construyendo. Es por eso que el pecado es así, ¿no? Como que entra de a poquito. Y te dice un día nomás, una vez, este pequeño pensamiento. Y después se queda, hace un nido y bueno, y terminas siendo una persona infeliz realmente. Pero también esto nos muestra el hombre bienaventurado lo que no hace, ¿sí? Este hombre bienaventurado por sí mismo se va a dar cuenta que hay caminos por donde no tiene que ir. Hay pensamientos que no debe pensar. Y hay maneras de ser que no tiene que ser él. Él mismo se va a dar cuenta. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a entrar en el siguiente versículo, versículo 2. Ahí la siguiente. Deleítate solo en la palabra de Dios. Deleítate solo en la palabra de Dios. Fíjense en el versículo 2. El contraste. ¿Cómo cambia todo acá? El hombre bienaventurado solo se deleita en la palabra de Dios. Si no, ahí tenemos el contraste. No hace todo lo anterior. No escucha a los malos, no anda en ese camino, no es un escarnecedor, no se sienta en esa silla, sino que, ¿te das cuenta del contraste acá? Es todo lo contrario a esto. Y ahora vos podrías decir, andan con los buenos, andan en el camino de Dios, pero no es eso lo que dice. Fíjate lo que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Este hombre bienaventurado en el pasado evitó de forma constante a estos malos, a los pecadores y a los escarnecedores. Evitó esta asociación por completo. Evitó escuchar y dejar que sus consejos estén en su mente. Y no le dio lugar a estos consejos. ¿Por qué hizo esto? No es que estaba parado sin hacer nada, sino que hacía otra cosa. Lo siguiente, se deleitaba en la palabra de Dios. Pasamos una más, por favor. Fíjate cómo trata acá, cómo dice que es la palabra de Dios. Es la ley de Jehová, sino que en la ley de Jehová. La ley de Jehová es el consejo de Dios para el hombre. ¿Recuerdan los consejos de los malos? Es lo que el mundo piensa. ¿Está bien? Pero ahora la ley de Jehová va a ser lo que Dios piensa. ¿Ves ese contraste? Te hago una pregunta. ¿Qué oportunidad tienen los pensamientos humanos contra el pensamiento de Dios? Ninguna. Ninguna oportunidad. Porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que la de los hombres, son más verdaderos, son duraderos y son confiables. Los consejos de los hombres lo único que pueden traerte a tu vida es confusión, dudas, pero el consejo de Dios permanece para siempre. Es que la ley de Jehová son sus mandamientos, es la revelación de Dios al hombre. Vos no podés ver a Dios porque Dios es espíritu, ¿no? Y es Dios revelándose al hombre. Acá tenés en tu Biblia, tenés la revelación de Dios, cómo es Dios, quién es Él, qué es lo que Él quiere, qué es lo que no quiere. Todo acerca de Dios en las Escrituras, en la ley de Jehová. La ley de Jehová es el consejo de Dios. Este es el contraste, el consejo de los hombres y el consejo de Dios. Job 12:13 dice así: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia, solo suyo. El Salmos 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y esta es la ley de Jehová, es el consejo de Dios. Y por eso este hombre se deleita. Ahí la siguiente. Y sigue el texto y dice: sino que la ley de Jehová está su delicia. Está su delicia. La palabra delicia es placer, complacencia, deleite, deseo. Es lo que este hombre desea y anhela con todo su corazón. La ley de Jehová. Acá no hay lugar para decir: uy, qué pesado es leer la palabra de Dios. Si vos estás viviendo eso hoy, tenés un problema. Porque el salmista acá está diciendo: el hombre bienaventurado no es solo que lee las Escrituras, sino que la desea, sino que anhela las Escrituras. Quiere estar con las Escrituras, ¿sí? Lo que pasa es que este hombre sabe algo.
que no es solo leer las escrituras, es que en las escrituras está Dios. No lee las escrituras para tener más conocimiento, no lee las escrituras para saber más que otros, sino que lee las escrituras para conocer a Dios. Y como conoce a Dios, quiere conocer más a Dios. Por eso a los malos no les interesa esto. Entonces, como creyente, a vos debería importarte las escrituras y vos debería ser una delicia las escrituras y no algo pesado, porque ahí está Dios. Y ahí vas a conocer a Dios a través de las escrituras. Este hombre bienaventurado ama la Biblia, medita en ella de día y de noche. Constantemente, es su delicia, porque conoce a través de las escrituras cada vez más a Dios. Te hago una pregunta, ¿vos amás a Dios? Si tu respuesta es sí, pensá en tu semana, ¿cuánto leíste las escrituras? Ahí está tu respuesta. ¿Querés conocer más a Dios? Bueno, entonces medita en su palabra, lee las escrituras. Siguiente, por favor. Y uno más. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es que lo hace constantemente. No es de una semana, no es de 2, 3 días. Bueno, me acuerdo cuando recibí a Cristo, ay sí, leía las escrituras, me re gustaba y ahora como que estoy, no. De día y de noche, marca una constancia. Y algo que debería marcar el rumbo de toda tu vida, hasta la glorificación, hasta que Cristo nos venga a buscar. No va a pasar un día que vos digas, ya está, ya sé todo. Ya conocí a Dios en su plenitud. No va a pasar nunca un día que vos digas, ya no necesito las escrituras. Yo me motivo a mí mismo. No va a pasar nunca eso. Cada día. Las escrituras son puestas en la Biblia como el pan de cada día que necesitamos, ¿no? Como el alimento espiritual de cada día. El hombre bienaventurado es un hombre que no piensa en los consejos del mundo. ¿Por qué? Porque no tiene espacio para pensar en eso. Está lleno de las escrituras. Y inevitablemente cuando venga un mal pensamiento, un pensamiento del mundo a su vida, lo va a ver y le va a ser imposible no filtrarlo por la palabra de Dios. Y va a comparar ese pensamiento mundano con un versículo. Eso es lo que va a hacer el hombre bienaventurado. Y decir, pero esto es mentira. Esto se cae a pedazos, no resiste la prueba de la palabra de Dios. Es que el hombre bienaventurado es un hombre que no piensa en los consejos del mundo. No permite que la forma de pensar mundana esté en su vida. Y es que no hay espacio para pensar en eso. Tiene una mente ocupada pensando en la verdad de Dios. Y al escuchar cada forma de pensar mundana, lo que va a hacer va a pasarlo por el filtro de la palabra de Dios y va a desechar ese tipo de pensamientos. Y ahí se cortó todo. Fíjense en el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en caminos, que no se ha sentado en silla. En el momento que meditó en las escrituras, ahí se cortó. Se cortó el proceso de decadencia. Si una persona está llena de las escrituras, se deleita en las escrituras y quiere conocer más a Dios, lo que ahora va a hacer es va a vivir en la voluntad de Dios y no va a andar con los pecadores. No se va a reír de los que los pecadores se ríen. No va a pensar de la misma manera que los pecadores. No va a manejar su hogar como los incrédulos manejan su hogar. No lo va a hacer, sino que va a hacer la voluntad de Dios. Quiero aclarar, hermanos, nuevamente, no es solo leer las escrituras, es deleitarse en las escrituras. ¿Está bien? Si no, no va a servir. Si a vos no te importa Dios y decís, bueno, voy a leer la Biblia a ver qué pasa, no va a pasar nada. Tenés que acercarte a Dios con un corazón humillado. A veces nosotros como creyentes como que separamos la oración de la lectura bíblica, pero esto está junto, esto está unido. Nosotros cuando vamos, no solo antes de leer las escrituras oramos, sino que mientras leemos las escrituras oramos. Después de leer las escrituras oramos. ¿Y qué oramos? Señor, ayúdame a practicar esto. Señor, ayúdame a entender esto. Señor, ayúdame porque va a ser muy difícil practicar esto. Y vamos, mientras leemos las escrituras, vamos orando y ahí tenemos una relación, una comunión con Dios. ¿Se comprende? Entonces no es que, bueno, primero orar, después leer. No, esto es algo que va unido. Es tener comunión con Dios.
Porque dice de día y de noche, nosotros entendemos que esto es un hábito, algo que se repite y se repite. Es como cepillarte los dientes, ¿no? Lo haces toda tu vida. Cada día es un hábito que tenés. Este hombre, como lo hace constantemente de día y de noche, piensa mucho en la palabra de Dios. Lo repite una y otra vez, una y otra vez. Pero qué trágico es cuando los creyentes abandonan este principio, ¿no? Y dicen, no, lo que pasa es que me cuesta. Y se quedan con que le cuesta, hace años le cuesta. Y vos ves su vida y vos decís, bueno, de cristiano puede ser que tenga que venga a la iglesia, pero nunca se acerca a Dios con las escrituras de forma personal, íntima, una relación con Dios. No le es un deleite leer las escrituras, sino un peso. ¡Ay, tengo que leer las escrituras! Tengo que leer la Biblia. No es un pesar para el hombre bienaventurado, sino que es un deleite, una delicia. No por el conocimiento que va a tener, sino por a quién va a conocer, que es a Dios. Y este es un patrón, ¿no?, que nosotros tenemos. Es un estilo de vida de todos los creyentes. No hay una técnica ni un secreto, ¿no? Es simplemente meditar las escrituras, dejar que Dios sobre en tu vida, ser convencidos por el Espíritu Santo, ser fortalecidos por Él y después vivir esta vida abundante que el Señor Jesús nos ha dado, ¿no? Es meditar en la palabra de Dios, es leerla, estudiarla, memorizarla. Bueno, la palabra meditar es murmurar, ¿sí? Esto era porque los judíos en esta época agarraban las escrituras y mientras leían la Biblia, la repetían en voz baja, ¿sí? Entonces de eso se trata. La leo, la repito. La leo y la repito todo el tiempo. La leo, la repito. Bueno, un devocional diario no debe ser un momento solamente. Debe ser un momento, pero no solamente un momento. Debe ser un momento donde vos lees las escrituras, ves, te asombrás del Señor y después durante todo el día estás meditando en lo que el Señor te habló. Así debería ser, ¿no? Y si vos haces eso, te vas a dar cuenta que jamás vas a querer dejar de hacerlo. Porque vas a experimentar un gozo que no vas a poder explicar con palabras. ¿Está bien? Vas a tener un fruto espiritual que las personas no van a saber qué te pasa. Se van a decir, este no era así antes. Es lo que las escrituras producen. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No dice, sabe sus mandamientos, sino que se deleita en sus mandamientos. Esto es importante, hermano. Recuerden la palabra deleite, ¿sí? Esto va a marcar, va a cambiar. Si vos querés que tu año sea diferente, yo creo que lo que tenés que hacer es deleitarte cada día en la palabra de Dios y llevar a tu familia a hacerlo. Debe haber un deleite, un disfrute. Pero antes dice el texto, teme a Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. ¿Sabes por qué nos cuesta acercarnos a las escrituras, acercarnos a Dios, meditar, a deleitarnos? Es porque no hay temor a Dios. Es porque hay pecado en la vida. Hay pecado no confesado, hay pecado oculto, hay pecado que no quiero abandonar. Bueno, en la vida de iglesia a veces es muy común que tengamos conflictos los unos a los otros. Y vos sabés que a veces por no humillarte y pedir perdón a un hermano, todo el año vas a estar sin poder disfrutar de las escrituras. Vos vas a decir, no, yo leo las escrituras, pero no te vas a poder deleitar por el pecado que hay en el corazón. Hay un orgullo que nosotros a veces podemos tener en nuestros hogares, que no vamos a confesar, no vamos a abandonar, y por ese orgullo que queremos mantener ahí, ese tonto orgullo, ¿no? Podríamos decir,
Si lo pensás bien, a veces es muy tonto el orgullo que tenemos. No vas a poder disfrutar de esto. Vas a decir, yo voy a leer la Biblia igual, pero no va a causar el efecto que debería causar. Es porque en vez de deleitarme en las Escrituras, me estoy deleitando en el pecado. ¿Sí? Salmo 119:11 dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y meditar en la palabra de Dios nos va a ayudar a vencer el pecado. Cuando yo estoy dispuesto a vencer y hago lo posible por vencer el pecado, luego la palabra de Dios me va a ayudar a vencerlo, me fortalecerá para vencer el pecado, ¿no? Salmo 119:35 dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Meditar en la palabra de Dios nos va a ayudar a tener la guía de Dios, a no estar perdido, a no saber qué. A veces no te pasa decir, bueno, no sé qué hacer, no sé qué dirección tomar, a dónde ir. Lee las Escrituras, va a haber claridad. Meditar en la palabra de Dios también nos trae regocijo y gozo al corazón. Me regocijaré en tus mandamientos. Salmo 119:47. Salmo 104:34 dice: dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Salmo 119:72 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Meditar en las Escrituras es mucho más, es mucho mejor que las bendiciones del dinero. Yo creo que valdría la pena si un hombre no hace horas extras en su trabajo para poder meditar más en la palabra de Dios. Haría bien en hacer eso, ¿no? ¿Para qué tanto dinero? Si tengo las Escrituras. El dinero no me va a dar lo que la Escritura me da. Claramente necesitamos trabajar para nuestro sustento, pero la codicia y la avaricia, el materialismo es otra cosa. Salmo 119:92 dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Meditar en la palabra de Dios nos va a dar consuelo. Saben, hermanos, que hay creyentes, yo me incluyo, de que a veces nosotros decimos, no sé qué hacer, estoy triste, no tengo gozo, estoy mal, no sé qué me pasa. Y a veces queremos encontrar la solución en las personas. Y vamos al pastor a veces, ¿no? Y me pasa esto y me pasa lo otro, y el pastor nos va a querer ayudar, pero hay algo que el pastor o algún otro hermano que nos quiera ayudar no va a poder hacer por nosotros. No nos puede agarrar del cuello el pastor y leer la Biblia así, ¿no? Tenemos que hacerlo nosotros cada día. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué? Si vos leerías las Escrituras, como dice el Salmo 1, y te deleitarías en las Escrituras, como dice el Salmo 1, muchos de los problemas desaparecerían. O los problemas que tenés, vos ya sabrías cómo hacer para solucionarlos. Obviamente que hay veces en donde nosotros necesitamos a nuestros hermanos y necesitamos pedir ayuda porque estamos realmente mal. Y está bien, hay que hacerlo. Yo lo hago cada tanto. Pero no pensemos que los hombres nos van a dar una solución cuando nosotros estamos deleitándonos en el pecado y no en las Escrituras, ¿no? Incluso las Escrituras, la meditación de las Escrituras es más importante que el alimento físico. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Más que mi comida. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Imagínate un día que no comes. Puede pasar, ¿no? No almorzás, pero a la noche ya querés comer, ¿o no? Vamos a suponer que todo el día no comiste, al otro día tenés un hambre. Imagínate que tu esposa no comió en todo ese día. ¿Al otro día no te preocuparías por ella? ¿Cómo andaría ella? Así como con ojeras, pálida. Imagínate que tus hijos no comieron todo el día. ¿Cómo estarían al otro día? Bueno, yo creo que si de esa manera nos preocupamos por la comida, ¿por qué no nos preocupamos de la misma manera o más aún por la comida espiritual, que es meditar en las Escrituras? Y quiero cerrar este punto solo con algo. No es lo mismo leer la Biblia, estudiarla, memorizarla, sin amor por ella y sin deseo. Tenés que amarla. Aquí está la diferencia. Hay personas que dicen, bueno, yo la leí y no pasa nada. Es que no la amás. Ese es el problema. Que nuestro anhelo sea meditar en la palabra de Dios con el fin de conocer más a Dios.
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. No, no queda otra, ¿no? Debemos rendirnos a este principio, ¿sí? La mente del hombre bienaventurado está ocupado pensando en la verdad de Dios, ¿sí? Después el texto sigue, dice, será como árbol plantado. Fíjate el 3, será como árbol plantado. Este verbo será indica un resultado. Va a haber un resultado en esto, ¿sí? Va a ser como un árbol plantado. La palabra es trasplantado. Es que Dios lo plantó ahí, ¿sí? Este árbol, junto a las corrientes de agua, es un símbolo de la bendición de Dios en Israel, ¿sí? El suelo en Israel es mayormente árido y los árboles cerca de los ríos son los que verdaderamente serían fuertes. Así que esta es una figura muy común de una vida firme en la palabra de Dios. Imagínate esto, ¿no? Después dice su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Pensá en todo esto. Es tener una vida firme. No se te va a caer las hojas por un vientito que venga. Pero cuando vos no meditas en las escrituras, cualquier cosita que pasa te afecta tanto que te desplomás, te destruís. ¿Y por qué es esto? Porque no hay meditación de las escrituras constante. Pero cuando vos meditas en las escrituras, tu vida viene firme. Yo he visto hombres que son así, que meditan las escrituras, que han perdido hijos y que se mantienen firmes. No digo que no hay tristeza, claramente que sí, pero no se derrumban. Ya no quieren abandonar a Cristo. No es que quieren abandonar a Cristo. No es que dicen, mirá lo que me pasó. No, no, no. Están firmes porque hay un amor por las escrituras. Una vida llena de vida. Un ejemplo de verdadera vida sería, ¿vos querés que tener una vida deseable para el mundo? Las personas van a ver cómo caminás y se va a notar si es que vos estás pasando tiempo con Cristo, ¿sí? Da fruto a su tiempo, dice, no vamos a forzar el fruto, pero el fruto va a dar a su tiempo. En un momento nadie se va a dar cuenta, pero va a haber fruto espiritual que permanece. Jesús dijo, ustedes están acá para llevar muchos frutos, Juan 15:5. Tener un tiempo con Cristo, buscar el rostro de Dios. Jesús lo dijo, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. Por eso es importante buscar un momento sin distracciones con el Señor, para poder meditar en las Escrituras, ¿sí? Y esto requiere un esfuerzo. Así que, bueno, y por último dice, todo lo que hace prosperará. Es que cada cosa de su vida Dios lo va a usar para bien. No es que no va a tener problemas, sino que va a tener éxito en la vida cristiana, ¿sí? Va a tener éxito en la vida cristiana. Esta persona va a vivir la vida abundante que Jesús prometió que vivamos. Y cada cosa que sucede en nuestra vida, Dios la va a usar para bien, porque a través de la lectura y la meditación de las Escrituras vamos a estar amando al Señor. Bueno, algunas cosas prácticas y ahí vamos con la hora silenciosa, ¿está bien? Pero quería desafiarlos con este pensamiento. Evitemos la forma de pensar del mundo y meditemos en las Escrituras. Si no tenemos meditación de las Escrituras constante, entonces la forma de pensar, de vivir del mundo va a ser nuestra realidad. Sin embargo, cuando nosotros meditamos en las Escrituras, esto no va a tener lugar. El mundo no va a tener lugar en nuestra vida. Número 1, separemos un tiempo para buscar a Dios en oración y leer su palabra. Estas dos cosas no son separadas, sino que van unidas entre sí. Oro, medito, recuerdo su palabra, mientras leo la palabra oro, para comprender, para que me fortalezca, para que me dé sabiduría. Oro para que ese pasaje sea una realidad en mi vida, ¿sí? Entonces voy teniendo un tiempo en comunión con Dios. Entonces esto hay que separar ese tiempo, porque si no lo planificás no va a suceder. Ahí ya te lo digo, ponete un día, una hora, ponete un momento en donde vos no tengas distracciones. En Salmo 5:3 dice, de mañana me presentaré delante de ti, ¿no? La idea es tener un momento sin distracciones. Es muy importante esto, hermanos, ¿eh? Así que no pongas excusas. No voy a poner excusas, es muy importante esto. Para lo que queremos, lo hacemos, ¿sí o no? Entonces intentemos buscar esto. Este tiempo, como debe ser sin distracciones, no lo hacemos como una forma, sino para seguir el ejemplo de Cristo. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este es Jesús. Mateo 14:23. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar.
Marcos 6:46. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Este es el ejemplo de Cristo que debemos seguir. Debemos luchar por esto, hermanos. No está mal estar con hermanos, estar con la familia. Pero ¿qué pasa si pasa nuestra vida cristiana y nos olvidamos de estar con el Señor? Qué triste, ¿no? Sería. Tercero, ayudémonos los unos a los otros en casa para tener este tiempo, ¿sí? Preocupémonos los unos por los otros en esto. Como les dije, ¿qué pasa si tu esposa, si tu hijo no come? ¿Te preocupás? ¿Y no te preocuparías porque no están leyendo las Escrituras? Deberías, ¿no? Vos como hombre, quizás antes de ir a trabajar, podés tener un tiempo con el Señor. Después de venir a trabajar, le podés preguntar a tu esposa, ahí amor, ¿tuviste hoy el devocional? ¿Lo hiciste? ¿Compartamos? Te dice que no, por los chicos, porque esto, porque lo otro. Bueno, amor, yo cuido un ratito a los chicos, ten tu tiempo de oración, de lectura. Y ayudémonos, ¿está bien? Ayudémonos, no seamos de tropiezo los unos. Está el hombre por leer la Biblia y viene ya ahí, ¿viste? A interrumpir. O la esposa está por leer la Biblia y dice, no, vamos, una película mejor. De tropiezo es ser eso, ¿no? Sino al contrario, preocupémonos. Hay veces donde yo sé que es difícil con los que tienen niños muy pequeñitos. Yo lo sé porque mi esposa tiene a Madison y es chiquitita. Y a ella le ha costado mucho tener un tiempo así con el Señor. Ella se levanta y Madison está atrás, mami, así que, ¿cómo haces ahí, no? Bueno, ese es el trabajo del esposo ahora. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestras esposas en esto, no? Cuidemos un ratito a nuestros hijos, por lo menos una vez a la semana, en vez de decir, bueno, vamos a salir acá, vamos a pasear allá, vamos a hacer esto o alguna otra actividad. ¿Por qué no nos preocupamos primero? No digo que lo otro no hay que hacerlo, primero por el tiempo que la familia está pasando con el Señor. Porque después va a ser un hogar caótico. ¿Sí? Alienten esposas a sus esposos a esto. ¿Sí? Amigos, sean buenos amigos y pregúntense los unos a los otros. ¿Cómo estás con este tiempo, no? ¿Estás siendo bienaventurado? Y por último, la hora silenciosa de la iglesia va a ser una gran herramienta para poner en práctica este principio. La hora silenciosa de la iglesia va a ser una gran herramienta para poner en práctica este principio. Y ahora les voy a contar eso. Este año, desde enero hasta abril, vamos a estudiar el libro de Colosenses, un pasaje por semana, para meditar en este pasaje todos los días, en este pasaje. Vamos a aprender en profundidad lo que Dios quiere enseñarnos y lo que Él quiere que practiquemos. Así que acá está el devocional, hoy Diego lo mostró, ¿sí? Es un cuadernito, por eso está tan económico, está a 2.000 pesos solamente. En la parte de atrás, el hermano Rubén se los va a entregar. Quiero informarles, hermanos, también que esto es al costo. A nosotros nos salió eso en la imprenta y ese es el costo que se va a vender, para que lo sepan. Si uno dice no llego a tener 2.000 pesos, no hay problema, te podemos pasar el PDF sin ningún problema, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ver cómo está estructurada la hora silenciosa. A ver, ahí ya tenemos Colosenses. Uno más. Ahí está, tenemos 2 planes. Este año vamos a tener 2 planes, ¿sí? Como iglesia, nosotros desde creo que empezamos con Lucas, empezamos a estudiar como todos iguales los libros, pero hay muchos hermanos que han crecido en su entendimiento de las Escrituras y eso fue intencional porque en la iglesia se ha dado las materias de hermenéutica. Entonces fue para eso, para haber crecido en la interpretación bíblica. Y quizás otros han llegado, están en membresía, están en el primer nivel de la escuela bíblica y entonces por ahí le vamos a hablar en chino si le decimos las cosas que aprendemos en hermenéutica. Entonces por eso hicimos 2 planes. ¿Les parece? Hicimos 2 planes. Vamos a ver de qué se trata el primer plan. ¿Poné? A ver. Bueno, nosotros lo que vamos a tener un pasaje ese día, una cita bíblica para toda la semana. No va a ser una cita para cada día, sino para toda la semana. Esto va a empezar el día jueves, ¿sí? Y el día jueves lo que vamos a hacer en el plan 1 simplemente es leer el pasaje. ¿Sí? ¿Pueden leer el pasaje? Sencillo. Leemos el pasaje. Y vamos a hacer observaciones. Del texto que estamos leyendo vamos a contestar la pregunta ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No?
Entonces vamos a tener unos 7, 8 versículos y vamos a leerlo y a responder estas preguntas en nuestro devocional. ¿Qué está pasando? ¿De qué está hablando el autor? ¿Qué está pasando en este texto? ¿Quién es el que escribió esto? ¿A quién le escribe? ¿Cuándo es esto que está pasando? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿Sí? Entonces el primer día en el plan 1 vamos a hacer esto. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a hacer esto. Va a ser muy sencillo de hacerlo, así que por ese lado no se preocupen. Nosotros ya lo hemos hecho en otros devocionales. El segundo día, el viernes, lo que vamos a hacer, seguimos meditando en el mismo texto, ¿sí? Meditamos en las Escrituras. Y ahora vamos a buscar en el texto qué es lo que dice en cuanto a Dios. Por ahí dice que Dios es santo en el texto, ¿no? O por ahí dice que Dios es bueno. O por ahí dice que Dios está enojado. O por ahí dice que Dios es un Dios de paz y de gracia. Entonces lo vamos a escribir. También vemos qué es lo que dice de las personas. Por ahí habla que las personas son santos en Cristo Jesús. Por ahí dice que las personas han cometido algún pecado. Por ahí han hecho algún viaje misionero las personas también. Y eso lo vamos a anotar. También qué es lo que dice del mundo en general, del sistema del mundo y de la iglesia en sí. Ahí en Colosenses hay mucho de la iglesia. ¿Sí? Que Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso dice de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y del mundo que Satanás está gobernando el mundo. Por ejemplo, en nuestro texto vamos a buscar eso en el segundo día. En el tercer día vamos a estudiar palabras claves. ¿Sí? Vamos a empezar a detenernos en palabras que no entiendo. ¿Qué significa la palabra trasladado? La cerramos. ¿Qué significa esta palabra? No la entiendo. Entonces yo lo que hago, voy a marcarla. Lo puedes marcar en la hora silenciosa, porque ahí va a estar el texto escrito, o lo puedes marcar en tu Biblia. Si querés, nosotros lo pusimos ahí el texto en la hora silenciosa también cada semana. Y después lo vamos a marcar estas palabras que no entendemos, ¿sí? Y vamos a buscarla en un diccionario. Pueden ser en un diccionario común de lengua española o un diccionario bíblico si es que tenés. Pero si no tenés, puedes arrancar con un diccionario común. ¿Está bien? Y ahí se dan cuenta que vamos meditando bastante en las Escrituras. Estamos en el tercer día. En el cuarto día vamos a marcar palabras importantes. Por ejemplo, Cristo. ¿Te parece importante esa palabra? Muy importante, ¿no? Por ejemplo, salvación. Por ejemplo, este tipo de palabras que vos veas, esto para mí es importante. Acá quiere comunicar algo importante esto. Entonces vamos a marcar eso y también la vamos a buscar en el diccionario para poder entender, ¿sí? Y de paso vamos meditando todavía en las Escrituras. La siguiente, que es el día 5, es estudiar las referencias cruzadas. Esto lo hemos hecho a lo largo de todos los devocionales que tuvimos. Siempre pusimos referencias cruzadas. Son los versículos que están ahí abajo. Solamente, ahora les voy a mostrar, el devocional va a estar así, medio en blanco, y va a tener espacio ahí para escribir lo que vos quieras. Y las referencias cruzadas van a estar al final, ¿sí? ¿Para qué? Porque yo sé que algunos no necesitan las referencias porque ya tienen la herramienta para buscarlo en la aplicación o por ahí tienen el libro, ¿sí? Entonces, pero lo pusimos atrás de todo, con la semana que corresponde, para que vos puedas buscarlo ahí. Si es que no, podés usar la aplicación que usamos para estudiar, generalmente que aprendimos en hermenéutica, la tenés ahí escrita, ¿sí? Y vas a poder tenerlo ahí. Entonces, vamos a estudiar las referencias cruzadas. La siguiente, el día 6, vamos a seguir leyendo el mismo pasaje toda la semana, meditando en él, y vamos a leer un comentario. El comentario también está en la hora silenciosa. Atrás de todo hay un comentario de la semana. Puedes buscar ahí. Si vos tenés un comentario en tu casa, puedes agarrar ese o con la herramienta que enseñamos en hermenéutica también. Puedes hacerlo ahí. Y el último día, ahí recién vamos a poner una aplicación práctica. Entonces, luego de haber meditado, de pensado, al final, seguramente que durante toda la semana Dios ya te va a hablar. No es que no te va a hablar ni te va a decir qué hacer. Y entonces vos cada día también podés poner aplicaciones si es que vos deseas eso. Lo podés hacer y está muy bien. Pero al final de todo va a ser la gran aplicación, ¿sí? ¿Qué dice Dios en este texto? Y entonces yo voy a preguntarme, ¿hay una promesa para creer? ¿Hay un pecado para evitar? ¿Hay un ejemplo para seguir? ¿Hay una verdad para recordar? ¿Hay un mandamiento para obedecer? Y eso es una ayuda que le pusimos, pero ahí vos vas a escribir todo lo que Dios te ha hablado el último día y a qué te desafió Dios para poner en práctica.
Porque recuerden, si no ponemos en práctica la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos, como dice Santiago 1:21, ¿no? Bueno, este es el plan 1. Vamos con el plan 2, ¿está bien? Plan 2. También es el día jueves. Vamos a leer el pasaje varias veces y hacer las observaciones iniciales. No hay mucho detalle porque si vos estás en el plan 2 ya sabés qué es lo que tenés que hacer. Eso lo aprendimos en hermenéutica. Entonces generalmente el plan 2 nosotros lo diseñamos a los que han pasado por ese curso de acá de la iglesia. El día 2 vamos a hacer lo mismo que el plan 1, que es ver qué dice en cuanto a Dios, en cuanto a las personas, en cuanto a la iglesia, en cuanto al mundo. Y vamos a seguir anotando esas cosas. El día 3... lo que vamos a hacer es un análisis gramatical, vamos a ver si es un verbo, un adjetivo y todo lo que aprendimos en hermenéutica especial, ¿sí? Y vamos a hacer el análisis gramatical, vamos a ver las oraciones, el sujeto, el predicado y todas esas cosas que lo que hicieron en el curso de hermenéutica ya saben o no. Sí, dicen todos, sí, muy bien. Y el día 4... lo que vamos a hacer es estudiar las palabras en el original. ¿Sí? Vamos a ir a la aplicación y vamos a estudiar las palabras en el original, que van a ser aquellas palabras que cuando hicimos el análisis gramatical nos van a decir, bueno, estas son la que deberíamos estudiar, ¿no? Generalmente son los mandamientos, los verbos que están en imperativo y demás. Vamos a estudiar esas palabras. El día 5 vamos a hacer las referencias cruzadas. El día 6 vamos a hacer los comentarios. Y el día 7 también vamos a hacer un resumen de todo el pasaje. Vamos a ponerle un título a esa sección y vamos a hacer aplicaciones personales para ese día, ¿sí? Bueno, ahí pasa una más, Trini. Este sería el plan 2, ¿está bien? Si vos querés hacer el plan 1, lo podés hacer, no hay problema. Si vos querés hacer el plan 2, lo podés hacer, no hay problema, es algo personal. Pero asegúrate que puedas hacerlo, ¿sí? Que puedes hacerlo. Si vos decís, bueno, no entiendo cómo hacer ni el plan 1 ni el plan 2. Vamos a suponer que te pasa eso. Bueno, no hay problema. Te puedes acercar a cualquiera de los hermanos que ha hecho el curso de hermenéutica y ellos te pueden explicar, ¿sí? A cualquiera de los líderes también te pueden ayudar. Porque la idea es esa, que nos ayudemos mutuamente. ¿Les parece? Entonces, de ahí nosotros vamos, como iglesia, vamos a ir creciendo y avanzando y estamos en una dependencia los unos con los otros. Bueno, así se ve un día de tu devocional, en blanco. Todo en blanco, con la fecha arriba. Y bueno, ahí arriba dice primera lectura y observación. Entonces vos tenés que guiarte por los planes y bueno, y ahí vos tenés tu meditación bíblica y escribís ahí lo que corresponde. Así debería ser. Ahí dice el día jueves y uno más. Bueno, y el día lunes, ahí tenemos las referencias cruzadas. También todos los días están así en blanco. Esto incluso vos lo podés usar de muchas maneras el devocional, ¿está bien? Luego de haber vos estudiado, quizás vos lo podés usar y vos ponele, escribí 2 renglones nomás, decís vos, ¿viste? Te puede pasar. Hay muchos renglones para mí. A algunos yo sé que son muy pocos renglones, a otros sé que son muchos. Pero, ¿sabes qué yo te animo a hacer? Si para vos son muchos renglones y lo único que haces es escribir 2 renglones, usalo como un diario. Escribí lo que vos estás pensando, lo que vos está pasando, lo que vos ves del versículo, lo que vos ves que Dios te habla. A veces podés escribir una oración. En ese momento por ahí vos sentís convicción del Espíritu Santo y decís, es verdad, estoy así. Y escribí una oración ahí. Es tuyo el devocional, ¿se entiende? Vos lo puedes usar, no es que alguien va a venir a ver cómo lo estás haciendo, no, o sea, es tuyo. Queremos enseñar a estudiar las Escrituras, pero podemos empezar de esa manera y lo importante es que no tengamos mucho conocimiento, sino que cada día más conozcamos al Señor y nos deleitemos en Él. Esa es la idea, ¿no? Una más, ¿pasa, Trini? Así sería como se ven las referencias cruzadas a lo último de todo, están así, y uno más. Y así están los comentarios al final de la hora silenciosa, hermanos. Entonces, volvamos al Salmo 1, ¿sí? Para terminar orando también por este tiempo. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, sino que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo creo que es Dios guiando a la iglesia a frenar un poco de tanto ruido alrededor nuestro. Si sos una persona que está de casa en casa, pero después no tiene un tiempo con el Señor, ¿qué estamos haciendo, no?
¿De qué manera vamos a bendecir a los hermanos si no tenemos tiempo personal con Dios? De ninguna manera vamos a bendecir, ¿no? Si no, lo único que vamos a hacer es ser de tropiezo los unos a los otros. Yo te animo, hermano, a que si vos querés ser una persona llena de gozo y regocijo del Señor en tu vida, que vos puedas tener tiempos personales de meditación de las Escrituras y que vos puedas sumarte a lo que la iglesia está haciendo. Hay mucho trabajo en esto también. Y qué triste es cuando no andamos en unidad también, ¿no? En la iglesia y decimos, bueno, no, yo voy a hacer otra cosa. Pero con esa actitud, ¿está bien andar en esa actitud en la iglesia? Vos tenés un pastor donde tenés que pedirle guía también al pastor, por algo es el pastor, y la guía que hoy dispone para nuestro tiempo personal con Dios es este libro que vamos a hacer como iglesia, es este tipo devocional. Y así debe ser la iglesia, y debemos andar en unidad y caminar en eso, ¿sí? Así que yo te animo, hermano, a que en este año vos puedas, una de tantas metas que podemos ponernos es buscar al Señor, no solo en tiempo personal, porque la comunión con Dios es personal pero no es privada, sino al mismo tiempo con los hermanos. Y qué lindo después compartir, ¿cómo te fue con la hora silenciosa? ¿Qué te gustó? ¿Qué meditaste? Yo estoy pensando en esto, yo aprendí lo otro. Qué bendición eso, ¿no? Y poder charlar sobre eso es una gran alegría. Así que, si les parece, vamos a ponernos de pie para orar, dejar este tiempo que resta en las manos del Señor. Y ahora va a venir nuestro pastor Diego a dirigirnos en una última alabanza a Dios. Oremos. Señor, queremos agradecerte por este tiempo. Gracias, Padre, porque podemos ver de que tu palabra es muy clara, Dios. De que solamente vamos a vivir esta vida y tener éxito en la vida cristiana solamente si meditamos de día y de noche en tu palabra, Dios. Ayúdanos, Dios, a que tu palabra sea nuestro deleite, nuestra delicia. A que tu palabra, Señor, nosotros la amemos, que meditemos en ella y que no sea una carga, Dios, sino un deleite. Ayúdanos a dejar de lado el pecado, a dejar todo pensamiento mundano de lado para poder meditar en las Escrituras. Ayúdanos, Padre amado. Queremos rogarte por la iglesia, Dios. Tantas cosas que estamos viviendo como iglesia, que a veces nos desanimamos y a veces queremos decir, bueno, ¿qué está pasando en nosotros, los creyentes del Eluar? Bueno, Señor, seguramente nos falta meditar más en la palabra de Dios. Seguramente, Señor, nos falta deleitarnos más en ti, Padre. Ayúdanos a eso, a buscarte, a no querer buscar soluciones fáciles acá y allá, sino a ser hombres y mujeres que te aman, que te buscan, que se deleitan en tu palabra. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.